La imagen que gran parte de los cristianos tienen sobre la vida eterna es por lo general una idea de una especie de existencia pasiva, de ocio y descanso sin límites, en donde el alma parece que entrara en una especie de cuarto muy adornado y una cama celestial súper ergonómica, donde va a dormir para siempre disfrutando del placer excesivo del sueño. Esto reemplaza esta ideología a lo que realmente es el verdadero descanso en Jesucristo. De hecho, la Biblia nos ofrece suficientes imágenes de cómo será la vida cuando estemos disfrutando de la salvación totalmente consumada, es decir, la glorificación de nuestras almas en la presencia de Cristo. Hay un texto particular que quiero compartir hoy en el libro de Josué, capítulo 4, a partir del versículo 19 y hasta el 5:1, en donde nosotros vemos de manera clara, pero proyectándose hacia el futuro, de lo que realmente significa la vida en la eternidad. Y es por eso que en esta mañana he llamado el sermón, lo he titulado En la tierra prometida. Y quiero pedirle que leamos ese texto juntos para que de esa manera tengamos la base clara de nuestro sermón de hoy. Josué capítulo 4, versículo 19 hasta el 5:1. Dice la palabra del Señor. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Pueden sentarse. Los relatos de los libros que nosotros llamamos o conocemos como libros históricos tienen varias ventajas al momento de leer. Nos ofrecen detalles que algunas otras narraciones de la Biblia no nos dan, como por ejemplo lugares geográficos y una descripción de las fechas o de la historia. Es por eso que los sucesos de la conquista pueden ser seguidos desde esa perspectiva histórica y ubicados en un lugar, pero ante todo puede considerarse esa fe histórica a la luz de la fe. Es decir, es una fe racional, una fe que tiene un lugar que permite mirar dónde se desarrollaron los hechos, y eso nos permite también trazar paralelos hasta nuestro tiempo, hasta la iglesia. Lo primero que observamos en el texto que acabamos de leer desde esa perspectiva es que el pueblo que entró a la tierra prometida inmediatamente inició cumpliendo con un mandato que Dios le había dado. ¿Se acuerdan que Dios les había dicho: toma 12 piedras del Jordán y cuando las saques vas a erigir un monumento? No sabemos si las apilaron una encima de otra
o la pusieron a lo largo, pero ellos inmediatamente cumplieron con lo que Dios le había dicho. Esa es la primera idea que vamos a tener en mente. Pero también observamos que en esa tierra se empezó a instruir, o no se dejó de instruir a los jóvenes por el solo hecho de que habían entrado a Canaán. Los jóvenes fueron instruidos, fueron enseñados para que de esa manera pudieran seguir enseñando a la demás descendencia de Israel en la tierra de Canaán. Pero finalmente observamos que todo eso que el Señor hizo, lo hizo únicamente con su pueblo, y que todos aquellos que no eran pueblo de Dios no disfrutaron de las bendiciones de Canaán, de la tierra que Dios había escogido para su pueblo, para habitar allí con ellos. Sobre estos tres tópicos básicamente va a tratar nuestra exposición dominical de hoy, y vamos a iniciar hablando: en la tierra prometida se cumplen de manera perfecta los mandatos divinos. Es nuestro primer punto de hoy. En la tierra prometida se cumplen de manera perfecta los mandatos divinos. Los versículos 19 y 20 que ya leímos nos hablan sobre eso. Es más, si nosotros vemos el versículo 19, se nos da una fecha. El día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Eso es bien importante porque nos está diciendo la Biblia que faltando 5 días para que se cumplieran los 40 años en el desierto, Israel había entrado a Canaán por una obra del Señor. Es decir, en el mes de Abib. El mes de Abib, entre marzo y abril más o menos, el mismo mes en que se celebraba la Pascua. ¿Se acuerdan? El 14 de Abib, más adelante sería 14 de Nisán, se cambiaría la nomenclatura, pero no el periodo de tiempo en que se celebraba el evento como tal. Pero ¿qué observamos aquí? Pues bien, el pueblo entran los escogidos de Dios a disfrutar del máximo beneficio del cual un hombre puede disfrutar, es decir, la bendición de Dios. ¿Cuál era la bendición de Dios? ¿La tierra? No, la tierra es muy importante por lo que iba a pasar, pero hemos hablado varias veces a qué nos referimos cuando hablamos de una bendición. ¿Qué es bendición? Es una correcta relación con el Dios vivo. Esa es la verdadera bendición. Cualquier cosa distinta puede ser o no ser una bendición. Una buena salud podría ser una bendición si tenemos una correcta relación con Dios. Pero una buena salud, si tenemos una incorrecta relación con Dios, no es más que un pesado lastre que nos arrastra más y más hacia el infierno, ¿verdad? Igual el que tenga una gran fortuna. Una persona con mucho dinero no necesariamente está bendecida, porque si no tiene a Dios es una persona miserable que lo único que tiene es dinero y ni siquiera para el infierno se podrá llevar su fortuna. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta, tenemos que observar para evitar la caricaturización de lo que significa realmente la bendición. Los hijos de Israel habían entendido esto que ellos eran bendecidos y obedecían de forma piadosa al Señor, luchaban por hacer su voluntad y de inmediato recuerdan el mandamiento que Dios les había dado y empieza la construcción de ese monumento con las piedras tomadas del río Jordán. Es decir, el hecho de que habían entrado a la tierra no los hizo olvidar que Dios les había dado un mandato. Esto es bien interesante, ¿verdad? A veces en medio de la euforia del gozo, parece que nos olvidamos que Dios nos sigue dando órdenes, que Dios sigue mandándonos a hacer su voluntad, a poder vivir de acuerdo a los parámetros del Señor. Hay muchos que descuidan, sobre pretexto de la reforma, es que como yo soy salvo y la doctrina reformada, la doctrina bíblica, me dice que el santo perseverará hasta el final porque Dios persevera en él, entonces relax espiritual. No tengo más nada que hacer en mi vida, de aquí en adelante todo estará bien, no tengo nada por qué luchar. Cuidado con esa manera de pensar, es una manera impía de pensar, es una manera perversa de pensar porque Dios nos ha mandado a ocuparnos con temor y temblor
en nuestra salvación. Y es curioso que el mandato que Dios le da a los hijos de Israel, pregunto, ¿era un mandato difícil o por el contrario era un mandato sencillo? Yo creo que eran extremos sencillos. Tomen 12 rocas de en medio del Jordán. El Señor había hecho lo difícil, que era detener las aguas del Jordán. Ustedes simplemente van a sacar las rocas del río y las van a apilar. ¿Eso sería algo complicado? No, en ninguna manera. Dios da, ya lo habíamos dicho en un momento, que Dios da mandatos muy sencillos a su pueblo y a través del cumplimiento de aquel mandato, el pueblo empezaría a mostrar su obediencia, a examinar su propio corazón para de esa manera darse cuenta si estaban andando conforme a la fe, a lo que Dios estaba ordenando que hicieran. Pero creo que esto también nos lleva a una consideración sobre la voluntad de Dios y es cómo deseamos realmente hacer la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos en Mateo 6, 10b esa frase que dice cuando el Señor enseña a orar a sus discípulos y de paso a nosotros, dice, como en el cielo, así también en la tierra. Y creo que esto es una manera poética de presentar esta realidad para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos con aquellos ángeles que se mantuvieron firmes delante del Señor, que no cayeron, que no fueron seducidos? La voluntad de Dios se hace de manera perfecta e inmediata, no se aplaza, es la voluntad de Dios. Y esta manera de orar por nosotros es como diciéndole al Señor, Señor, queremos hacer las cosas que tú ordenas de la misma manera. Creo que aquí hay una buena ilustración. El pueblo de Israel es una ilustración viviente en este pasaje de lo que implica hacer la voluntad de Dios, sea esta muy sencilla o muy complicada, ¿verdad? Entonces, eso es importante para nosotros. Pero no es la única parte del texto. Porque en este texto, en el primer versículo, lo hice de esta manera a propósito, invertir los versículos, porque en el versículo 19 hay un elemento en el relato que casi nunca le prestamos atención y es el elemento del descanso. Ya he advertido que la vida cristiana no es un ocio sin final, pero ciertamente en la vida cristiana hay descanso. ¿Y dónde encontramos el hecho o el asunto del descanso? Miren, en la parte final del versículo 19 dice que acamparon en Gilgal. Y ciertamente acampar implica una acción de reposo. Imagínense la atención del pueblo justo antes de pasar el Jordán. El pueblo no sabe lo que va a pasar, sabe que Dios va a hacer un milagro, probablemente que iba a detener las aguas, pero ellos, la expectativa, imaginándose lo que iba a ocurrir, lo que iban a encontrar del otro lado, es algo inimaginable. Dios manifestándose nuevamente de una manera tan poderosa, no significa que no se hubiera manifestado ante ellos. Ellos habían visto la columna de fuego, la columna de nube, el maná cada día, en fin. Pero ahora iban a ver, y seguramente muchos de ellos ni siquiera lo recordarían, un milagro parecido al de la salida de Egipto, cuando se abrió el Mar Rojo. Algo muy similar, se crea realmente una expectativa en el alma. ¿Qué iba a hacer el Señor? Y eso produce cansancio, se iban a mover. Y llegando al otro lado, el Señor no los envía de inmediato a la guerra, a la batalla, sino que acampan en Gilgal y seguramente en los próximos sermones vamos a ver una serie de eventos, cosas que sucedieron en la tierra prometida y donde vemos al pueblo haciendo la voluntad del Señor. Pero también creo que nos puede llevar a una reflexión interesante y se trata de que el Señor siempre nos da descanso, ¿verdad? En nuestras vidas cotidianas Dios nos da descanso. La vida cristiana no es ni el ocio del que hablamos, pero tampoco es el peligroso activismo en el que muchas veces se cae, ¿verdad? Tenemos a veces una agenda tan apretada a nivel eclesiástico que no nos da tiempo de vivir.
Bien, entonces el tema focal aquí es que el Señor nos permite poder disfrutar también del descanso para nuestros corazones, para nuestras almas. Aquí había un descanso físico. El pueblo iba a pensar lo que iba a hacer, las cosas que iba a realizar más adelante. Y finalmente veíamos que ellos levantan o erigen el monumento que Dios les había mandado hacer. Y ese monumento también tendría un propósito, ¿verdad? Ahora, una primera aplicación, y es que, como lo decía ahorita, nosotros tenemos obligaciones como cristianos que no terminan. Es más, me atrevería a decir que cuando somos llamados por Dios, cuando venimos al cuerpo de Cristo, apenas comienzan nuestras obligaciones. ¿Y sabe por qué? Porque mientras estamos alejados de Dios, no le servimos al Señor. Con todo el dolor, si usted que es la primera vez que viene o usted no es creyente, usted no le está sirviendo al Señor. Usted está sirviendo al enemigo de su alma, Satanás. Solo cuando venimos ante los pies de Cristo, empezamos realmente una nueva vida de servicio, porque Dios nos llama a esa vida de servicio. Y eso es la primera aplicación con la que quería concluir este primer punto. Pero también debemos decir, y es la segunda de las secciones del sermón, que en la tierra prometida se enseña continuamente el carácter y los hechos portentosos del Señor. Versículos 21 al 23, lo voy a leer en la versión de las Américas, dice: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Entonces lo explicaréis a vuestros hijos diciendo: Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor nuestro Dios había hecho al mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Bien, aquí el Señor nos traslada a la intimidad del hogar. Padres con los hijos, hijos pequeños, hijos adolescentes, jóvenes, como los clasificamos hoy en día. No es una clasificación bíblica, pero es como lo hacemos hoy en día. Y el Señor prevé lo que iba a ocurrir. Ya antes, en Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, el Señor le había dicho al pueblo a través de Moisés: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tal declaración implica que los padres y adultos son responsables de los hijos en lo relacionado con dar a conocer al Dios verdadero. Ningún padre puede evadir esta responsabilidad. Es cierto que la conversión es una obra del Espíritu Santo, pero nosotros, los que somos padres, y aún los que no lo son y tienen sobrinos, a veces somos tíos de sobrinos que son hijos de incrédulos, y nos da como algo de temor proclamarle, hablarle la fe. No, tenemos una obligación velada ahí de que cada vez que tengamos la oportunidad, hablarles acerca del Señor. Y me gusta cómo está estructurado este pasaje, porque este mandato va en la dirección de esa responsabilidad. El Señor sabe cómo piensa todo, sabe cómo son los chicos, cómo son los niños, curiosos. ¿Y qué ocurre? Cuando los niños pregunten, dice acá en el versículo 21, cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?
El Señor entiende completamente y aprovecha cada cosa para mostrar su gloria. Cuán bueno es el Señor, para mostrar su gloria. Los hijos van a preguntarles, ¿y ustedes qué hacen? Pues van a responder. Recordemos que esto es un resumen de todo lo que el Señor estaba enseñando, lo que nos dejó. ¿Y qué es lo que iban a enseñar? Pues iban a explicar primero los hechos, es decir, una instrucción basada por completo en el carácter de Dios. Eso es lo que está allí. Y por eso sabemos que es un resumen. Miren, dice, el Señor les dice cómo le van a responder. Declararéis a vuestros hijos. No lo deja nuestro ingenio. Ustedes le van a decir esto a vuestros hijos. ¿Qué le vamos a decir? Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Dos eventos conectados, no solamente porque ambos fueron dividiendo a un cuerpo de agua, no solamente conectados porque había pasado casi simétricamente 40 años, no solamente conectados porque uno es la salida y otro la entrada, porque uno es la puerta de escape o liberación y el otro es la puerta de llegada a la promesa que Dios le había dado. No solo conectados por eso, sino que Dios estaba mostrando su gloria en estos dos milagros. Miren, Dios estaba mostrando su poder en primer lugar. Dios es poderoso, había secado el Mar Rojo, lo había abierto y ahora estaba abriendo el Jordán. Pero también sería una muestra de su benignidad para con su pueblo, sí, también era una muestra de la benignidad. Y lo que tenían que enseñar los padres, basados en el carácter de Dios, era eso justamente, que Dios es bueno al dar libertad y al darles un lugar donde vivir, donde Él habitaría con ellos. Pero también vemos que Dios es eterno. Había perecido toda la generación que había salido, exceptuando Josué y Caleb. Y Dios mantenía su promesa a pesar de los hombres. Entonces aquí vemos la maravillosa eternidad de Dios unido a su amor, pero también unido a su providencia. ¿Vemos acaso allí una manifestación de la providencia de Dios, entendiéndose la providencia como el cuidado amoroso de Dios por su pueblo? Tendríamos que decir que sí. Definitivamente vemos la providencia de Dios en todo eso. ¿Vemos la misericordia de Dios? Sí. ¿Vemos la justicia de Dios? Claro que sí. Más adelante vamos a ver el juicio de Dios y la ira de Dios mostrándose contra los enemigos del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tendría que decir: Señor, acabaste con nuestros enemigos, gloria a tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Y es imposible en toda esta manifestación del poder de Dios enseñado por los padres que nosotros no veamos una clara referencia a la obra de Cristo a favor de su iglesia. Meditemos un momento en esto, mis hermanos. ¿Acaso no es una referencia del pueblo de Dios liberado, la salida del pueblo de Israel de Egipto? ¿No es una alegoría viviente Israel allí? La iglesia, el pueblo cautivo por el mundo, envuelto por el mundo, por un amo implacable que a cambio de comida, bebida y placeres captura el alma con una cadena que es imposible romper, porque detrás de todo eso está el príncipe de este mundo que odia el alma y quiere que eternamente el mundo sea condenado. Pero allí es donde aparece nuestro glorioso Salvador Jesucristo y vemos su obra. Y su obra allí es una puerta de salida que Él mismo abre, sacándonos del mundo y atrayéndonos hacia Él. Somos libres por la obra de Cristo. Pero el Señor no se queda allí. No somos libres para ir a cualquier lugar. La única libertad posible y verdadera es cuando caminamos en pos de Cristo. Cuando seguimos por la senda estrecha, esa senda maravillosa
y se abre la otra puerta, y es la puerta de la eternidad. Cristo nos abre la puerta al gozo infinito de su presencia y podemos entrar en ese gozo siguiendo la puerta. ¿Acaso Israel no es una metáfora viviente, una alegoría viviente de esa gloriosa iglesia, de esta gloriosa iglesia? Claro que lo es, sin lugar a dudas. Entonces, mis hermanos, creo que estamos llamados a tener esto en mente, que siempre tenemos que reflexionar en nuestra alma sobre los hechos gloriosos y el carácter glorioso de Cristo cuando enseñamos a nuestros hijos, cuando enseñamos a otras personas que requieren de la enseñanza. La última parte del versículo, del texto, que se encuentra de los versículos 24 a 5.1 y sirven de base para la sección, la podemos titular: En la tierra prometida no hay lugar para los enemigos de Dios, pues ellos son objeto de la ira santa. Y dice, para que todos los pueblos de la tierra. Mira, aquí se describe el propósito de Dios al liberar a su pueblo y meterlo en Canaán, pero en este caso es un propósito doloroso para los que no son pueblo de Dios. Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa. Mire esto, Israel también conocía que la mano del Señor es poderosa, pero ¿en qué sentido los pueblos iban a conocer que la mano del Señor es poderosa? Imagínese usted que los pueblos aledaños a Israel podían decir, aunque son numerosos los hijos de Israel, si nos unimos todos los podemos derrotar, porque son humanos, los podemos herir, les podemos hacer daño. Pero de repente ocurre lo impensable. Ellos tenían la noticia de que hacía 40 años el Mar Rojo se había abierto. Y trate de imaginarse una conversación entre escépticos de aquel tiempo, aquellos que de pronto no eran tan supersticiosos como el resto de los hombres, y empiezan a hablar y dice, oye, ¿tú sí crees que el Dios de Israel haya abierto ese Mar Rojo? Yo no creo. Difícilmente, ¿cómo? Eso es un mito. Y si habría dos relativistas por ahí, entonces te estarían diciendo, yo creo que eso es una aplicación que ellos hacen, seguramente pasaron en algún bote, en fin. A estos les podíamos llamar como que los precursores del Discovery Channel, que racionalizan todos los milagros de la Escritura. Y empiezan, yo no creo que el Dios de Israel, ellos no lo conocen, haya abierto eso. ¿Tú qué piensas? No, es una broma. Y cuando pasen los israelitas, no los de Jericó, donde ya el corazón se les había acabado, ellos estaban desanimados totalmente, sino el resto de los pueblos. Y de pronto ocurre este milagro ante sus propios ojos. ¿Qué pasó? Se acabó el escepticismo. Y ellos estaban viendo la mano del Señor, pero contra ellos. ¡Qué gran frustración! Una cosa distinta es cuando nosotros, los hijos de Dios, clamamos suplicantes, ¡oh Señor, actúa a favor nuestro, glorifícate! Y sabemos que lo peor que puede pasar es que muramos aquí y nuestros ojos sean abiertos delante del Señor, diciendo, tranquilo hijo, yo había programado esto para ti, ven, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Usted había pensado eso? Eso es lo más malo que nos puede ocurrir. Gloria a Dios. Pero el impío dice, oh no, el Dios de Israel viene con todo su poder contra mí. No hay posibilidad alguna de sobrevivir a la ira santa de nuestro Dios. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Miren, los que habitaban en la tierra prometida, a partir de ese momento,
que eran los hijos de Israel, los hombres liberados por Dios, estaban disfrutando de Dios mismo. No estamos hablando simplemente del maravilloso paisaje de Israel, de todas las bendiciones solamente de la tierra, la provisión de frutas, de alimentos que podían tener allí. Estaban disfrutando del Dios vivo. Estos hombres y mujeres gozaban de una comunión íntima con Dios. Conocían al Dios de la Biblia. No así los impíos que no gozaban del privilegio de conocer a Dios. Estos hombres, los no creyentes, eran testigos del amor de Dios, pero no para ellos. Algo así como saber que el ser más glorioso y amoroso del mundo no los amaba. Qué golpe tremendo para el ánimo. Ellos observarían con gran tristeza que el único Dios verdadero tenía un pueblo escogido. Y ellos no eran parte de ese pueblo escogido. Y aquí hay un contraste maravilloso entre la recepción de la gracia y ser objeto de la justa ira de Dios, como lo habíamos mencionado hace un momento. Nosotros, mis queridos hermanos, somos objeto especial de la gracia salvadora del Señor. Y cuando nosotros vemos la estructura de uno y otro pueblo, podemos caer en la tentación de pensar que Israel era mejor que los demás pueblos. Y muchas veces, no sé si por el premilenialismo dispensacional que impera en nuestra sociedad evangélica, tal vez esa idea ha llegado hasta nuestras mentes. Pero no es así, porque ¿qué es lo que dice la Biblia sobre todos los hombres? Que debido al pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. La justa condenación estaba allí para con nosotros. El corazón nuestro era exactamente igual de malvado, no porque pudiéramos alcanzar el mismo grado haciendo el mal, pero era igual de malvado que cualquiera de los hombres. No éramos mejores que nadie. Miren, de hecho, en el mundo hay hombres moralmente mejores que nosotros. Y eso es una realidad a la que nos enfrentamos continuamente. Pero cuán grande ha sido la gracia del Dios Todopoderoso, que a pesar de que en nosotros no hay nada bueno, algo que rescatar, éramos por naturaleza enemigos de Dios, y Él nos arropó en su gracia y nos ha dado la vida eterna en Jesucristo. Pero hombres igual de malvados que nosotros no recibieron gracia. Hombres igual de malvados que Israel no recibieron gracia, sino que recibieron justo lo que se merecían. ¿Qué era? La ira de Dios, el juicio. Y entonces, ante esta parte, ¿qué podemos decir? Como aparece en Romanos desde el capítulo 9 hasta el 11. ¿Es Dios injusto por esto? El pensamiento del humanismo es claro y dice, todos los hombres merecen la oportunidad de. La Biblia dice, nadie merece estar en el Señor. Todos vosotros sois hijos de ira. ¿Y qué podemos hacer entonces nosotros ante esta realidad de que hemos sido extraídos del mundo, tomados por Dios para su gloria? ¿Qué podemos hacer? ¿Reclamarle porque Él no ha salvado a los demás? ¿O acaso burlarnos de los demás? No. Lo único que podemos hacer es alabar a Dios por tan grande obra a favor nuestro. No entendemos por qué razón lo hizo. Sabemos que nos amó desde antes de la fundación del mundo, la Biblia lo dice.
Sabemos que Cristo murió en lugar nuestro, es nuestro sustituto, la Biblia lo dice. Sabemos que el Santo Espíritu nos hace entender esta verdad y correr hacia Él, la Biblia lo dice. Pero el motivo eterno por el cual nos escogió para salvación, la Biblia no lo dice. Y en ese momento simplemente nos toca guardar silencio y alabarle. Señor, pero lo hiciste. Y entiendo que nuestra alma se aflija tantas veces. Oh Señor, mi madre no ha llegado a tus pies. Señor, mis hijos no han llegado a tus pies. Señor, mi padre no ha llegado a tus pies. El tío que amo no ha llegado a tus pies. ¿Qué hago con esto? Orar y confiar es lo que nos queda. Porque una cosa sí está clara en la Escritura, que el Dios Todopoderoso es bueno. Bueno. Y aun cuando nosotros veamos estas relaciones familiares, fraternales, de amistad tan fuertes, le aseguro que cuando estemos glorificados, mis queridos hermanos, aun a los juicios de Dios sobre los que amamos aquí en la tierra, nosotros diremos, gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y justo para siempre. En nuestro sermón dominical de hoy fueron presentados 3 aspectos relacionados con el pueblo de Dios en la tierra prometida. Nos referimos a, en la tierra prometida se cumplen de manera perfecta los mandatos divinos. Segundo, en la tierra prometida se enseña continuamente el carácter y los hechos portentosos de Dios. Y tercero, en la tierra prometida no hay lugar para los enemigos de Dios, pues ellos son objeto de su ira santa. Reflexiones finales para los no creyentes. Delante de ti ha sido expuesta la santa palabra de Dios. Hoy eres testigo de cuán grandes milagros hizo Dios en su pueblo, pero aún más, la Biblia te muestra la grandeza de la salvación en Jesucristo. Tú puedes ser un espectador simplemente de toda esta grandeza, como lo fueron los que no eran pueblo de Israel, y perecer, o suplicarle a Dios que te conceda el don del arrepentimiento y la fe para conversión de tu alma. Suplícale al Señor, pídele que te transforme, que te cambie y que tú puedas venir a los pies de Cristo. Para los creyentes, mis amados hermanos, creo que también hay una invitación a que reflexionemos sobre nuestro papel al entrar en la salvación, al ser introducidos a esta salvación tan grande. Es como, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Si nos dedicamos al ocio, o si por el contrario hacemos todo lo que el Señor nos manda y servimos al Señor para su gloria. Y creo que esa sí es una decisión que el Señor nos manda o nos lleva a que cada día hagamos. Preparémonos delante del Señor, seamos más activos en su reino, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén.